Esperamos un minuto. Cuando tú digas, Fernando. Cuando la Javi diga. Ok. No sé si. ¿Cuántas personas esperamos que se conecten? En honor al tiempo, si les parece, podemos ir partiendo por las personas Sí. que llegaron puntuales. Se pueden sumar. Igual va a quedar grabado y después se sube a la página de Psicología UDD, entonces después si alguien llega más tarde puede revisarlo ahí. Y Jaime, si quieres podemos iniciar con la presentación de Fernando. Muy bien. Muchas gracias, Javiera. Bien, buenas tardes a todas y todos. Ana María, Benjamín, Claudia, Elba, quienes veo acá, logro ver en el listado. Muchas gracias por su participación hoy día en este coloquio, el que lleva por título Diferencia en bienestar según sexo a lo largo del ciclo vital. Este coloquio será presentado por el profesor Fernando Reyes, quien es psicólogo de la Universidad de Concepción, magíster en Psicología de la Salud también de la misma universidad y diplomado en Estudio Avanzado en Psicología Social de la Universidad Pontificia de Salamanca. Él es candidato a doctor del programa de doctorado en Psicología de la Salud y Calidad de Vida de la Universidad de Girona, España, en relación a un trabajo de investigación de tesis doctoral que será la parte fundamental de lo que se presentará hoy día. Así que un conocimiento muy reciente en proceso de producción. Él además es investigador docente del Centro de Estudio de Bienestar y Convivencia Social del CEP y profesor histórico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Bien, solo como sin entrar en el tema, para darle rápidamente la palabra a Fernando, es solo decir que el tema de sexo, género y bienestar es un tema de avanzada hoy en el estudio del bienestar subjetivo en infancia y adolescencia. Entiendo que esto está planteado un poco más ampliamente, pero a lo menos respecto de infancia y adolescencia es un tema de primera prioridad en pleno proceso de desarrollo, con gran debate al respecto. Y en particular, quisiera, para darle contexto a la presentación y facilitar el debate, y en particular, para nosotros en Chile, en el último tiempo ha ido cobrando cada vez más relevancia, no solo por el contexto nacional de discusión social respecto a los temas de género, sino también por nuestros resultados de investigación. Seguramente Fernando se referirá al respecto, pero cada día más
en el último tiempo ha ido cobrando más relevancia. En los últimos estudios, uno que acabamos de presentar sobre COVID y bienestar en adolescentes, ya definitivamente se nos aparece como un tema de primera prioridad muy relevante a discutir y investigar. Así que creo que quiero dar esto como contexto para mostrar la relevancia y la importancia y potencial impacto que tiene el conocimiento que nos presentará ahora Fernando. Fernando, adelante. Gracias, Jaime, por tu presentación. Gracias por la invitación al programa de doctorado, a este coloquio. Me gustó eso de profesor histórico. Me, me hizo sentir más viejo de lo que soy o que impresiono. Pero bueno, llevo ya mucho tiempo en la facultad dando clases de metodología de investigación, acá en Concepción. Así que es un agrado para mí estar compartiendo esta tarde con ustedes. He procurado hacer un power más comprensivo de evidencia que tenemos sobre la temática, digamos, de discutir hoy día. No sé si lo logré porque quedó un poco recargado en algunos temas, pensando básicamente que tenía que presentar primero algunos elementos generales respecto del bienestar, digamos, que imagino que la mayoría conoce, pero que son necesarios para la discusión, ¿ya? Como este formato nos permite mucha interacción, yo hice un par de preguntas que los que ya están conectados les pediría por favor que se conecten a Mentimeter, menti.com. Le he puesto en el chat el link y el código de acceso y he hecho ahí unas 3 preguntas que quiero que las traten de responder en función de su conocimiento y no googleen la respuesta, digamos, en internet, para que nos dé ahí por lo menos un espacio para saber yo en parte, digamos, que usted está pensando respecto a algunas cosas que vamos a discutir esta tarde, vamos a conversar esta tarde, ¿ya? No sé, Javiera, si lo hice bien en ese chat, lo hice en el chat general, no en el de preguntas y respuestas. Entonces, les voy a pedir, por favor, que mientras empiezo la presentación, los que puedan ya se metan con sus celulares o sus teléfonos y responden un par de preguntas que dejé ahí, son muy breves, y tienen que ver con qué tan felices son en algunos países y qué tan infelices son. Y justamente el objetivo de esta presentación, que es la diferencia, ¿verdad? Si hay diferencia entre hombre y mujer en relación a bienestar subjetivo y en favor de quién se daría esa diferencia. Esas son las preguntas que van a encontrar en el link. El código estaba arriba, perdón. Claudia, que lo presenta. No sé si lo copia de Javiera. Fernando, Vale. yo lo abrí Muchas y me gracias. parece que el quiz no está abierto. Ouch. Tienes que activarlo, me imagino. Deme un segundito que estoy en pantalla ahí. Ahí ya lo pueden ver. No sé, Javiera, si tú te puedes meter. No, voy Aparece un a mensaje. volver a meterme a ver si me funciona. No sé si a los demás les funciona. Pueden escribirme en el chat. Por alguna razón me produce un mensaje de error. Ouch. Estas cosas que había probado hace un minuto y ahora no funcionan. Quizás podrías partir, Fernando, y Y ya, dejémoslo, me produjo un error, no sé de qué tipo. Vale. A ver si lo arreglo en el transcurso del...
También puedes hacer las preguntas así en voz alta y quizás pueden escribirlas por Tal el vez chat. eso, tal vez puedan responder por el chat. La pregunta, en realidad, la primera pregunta tiene que ver con qué país de los países que conocen, digamos, sin googlear la respuesta, es el que tiene más alto nivel de felicidad. No sé si alguien lo sabe o intuye qué país podría ser. Y el que tiene menos, ¿sí? Entonces, esa es la pregunta que quisiera que respondiera. El más Noruega, alto indicador de felicidad, o sea, ¿en qué países las personas son más felices? ¿O en qué países las personas son más infelices o menos felices? Y la pregunta que nos convoca es si son más felices que no ustedes las mujeres que los hombres. Entonces, mientras yo comienzo, pueden ir respondiendo y por lo menos pensando eso y me van tirando respuestas en el chat y los vamos revisando. Vale, entonces el objetivo de hoy día es fundamentalmente revisar diferencias que se presentarían en distintos momentos del ciclo vital en el bienestar. He puesto bienestar en general, no le puse apellido, pero en rigor vamos a hablar de bienestar subjetivo, satisfacción con la vida más en concreto, como un elemento puntual, más que, digamos, la dimensión de bienestar o todas las dimensiones de bienestar. Y probablemente vamos a ver algo que tenga que ver con felicidad, ¿ya? Entonces, por esa razón, para no restringir la presentación, no le hemos puesto ahí apellido al bienestar, sino que hemos dejado un poco abierto porque en realidad la evidencia en todos los niveles es muy amplia. Como no sé exactamente qué nivel de conocimiento tiene todo el mundo, digamos, y cómo orientar la presentación, voy a partir por algunas nociones generales del concepto de bienestar, he hecho un esquema muy sintético, que es lo que clásicamente se encuentra en la literatura. Luego voy a avanzar sobre algunas líneas de investigación en bienestar, donde se inscribiría, digamos, esto de la diferencia de género. Luego ya entramos a la diferencia de género en satisfacción vital. Voy a mostrar algunas evidencias que tenemos de datos chilenos y del mundo en general, de un proyecto en el cual estamos vinculados como CEPS, que es el ISWER. Les voy a contar un poquito del proyecto y algunos datos que tenemos respecto de las diferencias en satisfacción vital, medido con distintas escalas, digamos, entre niños y niñas, porque es un proyecto que está hecho en niños y adolescentes. Y finalmente voy a hablar de algunas posibles explicaciones en las que aparecen en la literatura, que parecen más consistentes respecto de a qué se atribuirían estas diferencias. Y adelanto un poco digamos, en la lámina anterior he adelantado un poco esa respuesta. Y finalmente las preguntas y los comentarios, que tengo algunos comentarios de tipo metodológico y algunos comentarios más bien teóricos respecto de este tema, de cómo creo que va a ir este tema. Bien, primero lo básico para igualar un poco nuestra participación acá es el tema de la noción que tenemos de bienestar. Yo aquí he tomado un cuadrito que ha hecho el doctor Moyano Conrado, un artículo del 2007, profesor de la Universidad de Talca, donde de alguna manera ordena la lógica que damos a la noción, o las nociones de bienestar, porque se entiende el bienestar como un concepto más bien polisémico, dentro de la tradición de la psicología positiva y particularmente, digamos, dentro de la trayectoria de Ed Diner, que ha sido probablemente el autor más influyente en relación a los estudios de bienestar subjetivo y en general, digamos, la sistematización que ha habido sobre el bienestar, ¿ya? Por Fernando, tanto, de alguna manera este esquema, ¿sí? disculpa que te interrumpa, pero estás presentando como en modo presentador, no está la pantalla completa, aparecen como las notas a la derecha. Dos, ¿vale? Mi barrita está debajo. ¿Ahí? Ahí, Sí, súper, gracias. ahí Ya, quedó muy perdón. bien. Perdón, que como estoy a doble pantalla, hay una pantalla que es la que proyecta y otra la que se. Entonces me genera confusión. Vale, entonces, este esquema, digamos, de alguna manera resume como la tradición, ¿sí? La tradición viene en rigor de la lógica de la medición de calidad de vida, de los 50, 60, donde se distingue este concepto de calidad de vida objetiva y la calidad de vida subjetiva. La objetiva obviamente tiene que ver con la disposición de bienes y servicios, por lo tanto, toda la línea que han desarrollado, bueno, los psicólogos, los economistas,
y una forma, digamos, de medir la calidad de vida, de medir también la pobreza y las demás variables que son más bien socioeconómicas, de ingresos, que vamos a ver que sí tienen relación para justamente el tema que vamos a conversar hoy día. Por lo tanto, pues está ahí una línea, una flecha, ¿verdad?, en relación a que esta dimensión de calidad de vida objetiva con esta dimensión de calidad de vida subjetiva sin duda están muy relacionadas, o están en parte relacionadas, y en parte también explican las diferencias que vamos a observar en bienestar subjetivo. Y si seguimos obviamente dentro de la línea de la calidad de vida subjetiva, llegamos al concepto de bienestar subjetivo, está mal escrito ahí, que en la noción más formal, digamos, distingue un componente cognitivo y un componente afectivo. ¿Ya? En el componente cognitivo, más ligado, digamos, a la manera como percibimos o entendemos o comprendemos lo que nos pasa, digamos, está la satisfacción vital como constructo central, como dimensión central, y que es medida de forma global, y he puesto arriba, medida como una dimensión general, y medida también como dominios. Estas dos nociones, de alguna manera, Wiener las sistematiza, y de alguna forma la satisfacción vital, o la satisfacción global con la vida, como lo han llamado algunos, tiene que ver en general con lo que está aquí puesto en el primer cuadrito. Aspectos tienen que ver con deseos de cambiar mi vida, satisfacción con mi vida en este momento, o actualmente, la satisfacción que he tenido con mi vida en el pasado, eso es relevante, por ejemplo, para los adultos mayores, o la satisfacción que con mi vida en el futuro, también es relevante, por ejemplo, para los adolescentes, como creo que va a ser mi vida, ¿ya? Como otros ven mi vida, ¿no? ¿Okay? Esos son los elementos que inicialmente se empiezan a incorporar, y si uno ve la mayoría de los instrumentos que miden satisfacción vital, van a abordar todos estos aspectos o distintos elementos, digamos, de estos que se mencionan acá. Y luego, en relación a los dominios, también Wiener establece algunos dominios iniciales, por ejemplo, el trabajo, la familia, el tiempo libre, el ocio, la salud, los ingresos, la satisfacción con uno mismo, la satisfacción con los demás. Luego se agregan otros. Nosotros hemos estudiado algunos que tienen que ver con el barrio, la escuela, por ejemplo, en el caso de los niños. Y básicamente la lógica de los dominios es pensar que este nivel de satisfacción no necesariamente se puede evaluar de forma global, como toda mi vida en general, porque faltaría, digamos, algún detalle en relación a que es posible que uno de estos dominios esté importando más o explicando mejor en mi nivel de satisfacción en ese momento. Y obviamente, por ejemplo, para los niños en la escuela va a ser más relevante la satisfacción en la escuela, y para los adultos que trabajamos probablemente el efecto del trabajo va a ser también muy relevante sobre nuestro nivel de satisfacción vital, ¿ya? O, por ejemplo, para adultos mayores, aspectos como la salud, la pérdida de salud, ¿verdad?, los problemas de salud, pudieran ser también, o bueno, para cualquier persona en realidad, pudieran ser muy relevantes como indicador de evaluar, digamos, su satisfacción en ese momento. Por lo tanto, podría estar afectando de forma significativa mi nivel de satisfacción actual, digamos, o mi nivel de satisfacción con la vida en el futuro. Y luego, el componente cognitivo alude a los elementos de afectos positivos, y ahí está la felicidad como elemento central, pero cuando lo escribe Wiener inicialmente incluye obviamente alegría, euforia, las emociones positivas en general, felicidad y éxtasis. Pero ¿por qué hemos puesto felicidad entre paréntesis? Porque la mayoría de los autores considera como sinónimo, digamos, afecto positivo a felicidad, por lo tanto es la manera como el constructo de felicidad ingresa, digamos, en este esquema general, aun cuando para algunos, y he puesto esas flechitas aquí como en relación y en oposición, para algunos la felicidad abarcaría más aspectos del dominio incluso cognitivo, ¿ya? Y los afectos negativos, ¿ya?, o la ausencia de afectos positivos, ya que aparecen elementos como la culpa, la vergüenza, la tristeza, etcétera, que son como los clásicos, digamos, que aparecen en los inventarios. ¿Okay? Esta proposición viene del 99, y ahí he puesto la referencia para los que vayan luego a consultar, y el esquema general lo he tomado del trabajo, como dije, de Emilio Moyano, del 2007. He puesto simplemente estos cuadritos explicativos y estas flechas, pero lo sustantivo es un poco esa la noción. Bien, entonces nosotros vamos a estar metidos acá, ¿verdad? Satisfacción vital, que es el constructo probablemente más sistemático que se ha medido a lo largo del tiempo, por lo tanto lo que nos permite mejor, nos da mejores posibilidades de hacer las comparaciones. Luego otra forma de ver esto, y de nuevo como elemento general introductorio, teórico, digamos, este tema de los paradigmas que hay respecto a los enfoques de bienestar. Esto lo describe inicialmente Ryan y Deci en 2001, donde distinguen estas dos tradiciones, la hedónica y la eudemónica, donde en la primera estaría el bienestar subjetivo, lo que vamos a hablar hoy día, ¿ya?, que tiene que ver con una serie de componentes como la felicidad, ¿verdad?, como la emoción positiva,
y dentro del modelo eudaimónico estaría la teoría de bienestar psicológico, y la representante ahí más destacada es la Carol Reef, por eso he puesto aquí los autores. En el caso del bienestar subjetivo, obviamente Diener es el autor principal, pero luego hay autores que han hablado de la felicidad, la satisfacción con la vida, o los aspectos positivos y negativos, que son probablemente los componentes que más se incluyen en la literatura cuando se habla de bienestar subjetivo, ¿ya? Y en el caso del bienestar psicológico, solamente para recordar, si esto lo han visto en algún contexto, las dimensiones de la escala de Riff de bienestar psicológico, justamente que tiene que ver más bien con esta lógica de la autoaceptación, o los propósitos de la vida, el crecimiento personal, ¿verdad? Como elemento característico del bienestar. La misma Carol Reef y Singer señalan que de alguna manera componentes de bienestar subjetivo también están presentes acá, pero serían en rigor, en la teoría, digamos, en la literatura, como dos tradiciones o dos paradigmas distintos, ¿ya? El que vuelve a complicar un poco este esquema es posteriormente Keyes, donde introduce el concepto de bienestar social. Entonces habla al principio de un modelo de dos factores, ¿ya? Algunos le han llamado bienestar personal cuando se mezcla el bienestar subjetivo con el bienestar psicológico, o se combinan, digamos, las dimensiones de ambos constructos, ¿ya? Y luego cuando se agrega el bienestar social, algunos han hablado del modelo de tres factores, justamente que el que propone Keyes, una lógica más global todavía de valorar el bienestar. Ahora, lo importante de esto es que si uno estudia estos elementos por separado, efectivamente va a encontrar relación entre bienestar y una serie de características de personalidad y psicológicas, individuales o sociales, ¿ya? Pero cuando se toman en conjunto, en los modelos en general, digamos, donde se trata de estudiar un modelo teórico, cada uno contribuye efectivamente a explicar elementos diferenciales, digamos, de la satisfacción con la vida o de la felicidad, como lo quieran poner, va a depender un poco de lo que propone el estudio, ¿ya? He puesto aquí tres líneas grandes de investigación. Nosotros vamos a hablar básicamente de la tercera, pero simplemente hay dos que quiero recordar antes, porque de alguna manera son elementos precondicionantes, digamos, que explican en parte en nuestro tema que tiene que ver con la diferencia de sexo en el bienestar subjetivo. La primera tiene que ver con esta tradición más global sobre la relación entre el bienestar material o los ingresos en rigor, si uno lo ve de una perspectiva netamente económica, o el desarrollo de los países, si lo ve de una perspectiva más global, y el bienestar subjetivo, ¿ya? Hay una serie de investigaciones, voy a ejemplificarlo con un par de elementos, o más de un par de elementos en realidad, para que tengan un poco la noción de la envergadura, digamos, de ese tema. ¿Y por qué interesa? Porque sin duda son elementos que afectan o que están en la explicación de las diferencias en el bienestar subjetivo según sexo. Luego, algo que sabemos mucho, o sabemos mejor, el decremento en el bienestar, básicamente en la adolescencia y en algunos casos en la adultez y en la vejez, ¿ya? Y luego el tema que nos atrae. Ya, y aquí para partir con esto de la relación del bienestar material y el subjetivo, o los ingresos del subjetivo, un poco ese chiste gráfico. La tradición, diría que más antigua o más clásica en la economía, tiene que ver con esta lógica de que a mayores ingresos, mayor felicidad, por lo tanto, mayor bienestar subjetivo. Y se empieza entonces a incluir el tema o una medida de bienestar subjetivo o una medida de felicidad en los indicadores más económicos como una forma de establecer parámetros, ¿verdad?, para saber qué país era más feliz o qué población en general tenía mejores niveles de bienestar subjetivo, de satisfacción con la vida, o de bienestar en general, o de calidad de vida, ¿sí? Esto se complica un poco cuando en la década del 70, 74, un autor que es economista en realidad de la Universidad de California, establece la relación a partir de una serie de estudios empíricos en realidad en población norteamericana, que a mayores ingresos sí había mayor felicidad o mayor bienestar, pero hasta cierto punto, ¿ok? Y se genera un gráfico como este, lo van a encontrar ustedes en la literatura. Entonces Sterling, que fue el autor que propuso esto, genera un poco esta lógica, y hoy día se conoce como la paradoja de Sterling. Cuando se publica el artículo era más bien una explicación respecto de contradecir la lógica de que a mayor ingreso, mayor felicidad, mayor bienestar. Entonces la idea sería, bueno, a mayor ingreso, mayor felicidad, pero ya sucede que hay gente feliz en países pobres, hay gente infeliz en países ricos, por lo tanto no habría una relación lineal, sino que de alguna manera en algún momento esto tiende a generar una curva, ¿ya? ¿Cuál era la evidencia hasta ese momento? Esto lo hace Sterling con datos norteamericanos. Se fijan, esa línea roja
corresponde al nivel medio de felicidad, ¿ya? Que en general no varía significativamente en la población. Acá abajo están los años del 72 al 80, ¿ya? Y la línea verde, o verde claro, corresponde entonces al ingreso per cápita, como bruto, ¿ya? Entonces la lógica sería, en la explicación inicial, ¿verdad? Luego Sterling modifica su planteamiento, y he puesto ahí el link de la modificación, que las personas que tienen menos ingresos, ¿ya? En general iría aumentando su felicidad, y que un aumento de ingresos, aquí que sea poquito, ¿verdad?, va a impactar significativamente sobre su felicidad. Sin embargo, las personas que tienen más ingresos, los que están aquí arriba, ¿ya?, un aumento en los ingresos no va a impactar significativamente sobre su felicidad, ¿ya? Si uno lo piensa en esa lógica, digamos, como muy simple, pensemos que, no sé, el aguinaldo que nos van a dar para Navidad a una persona que, no sé, es el portero de la universidad, ¿verdad?, va a tener un impacto sobre su satisfacción más o menos inmediata en términos de ingreso económico. Pero acá arriba, que podría estar el señor rector, entonces un aguinaldo que, no sé, de 50.000 pesos, ¿ya?, no va a significar nada en su nivel de felicidad. ¿Ok? Ahora, extrapolado esto de las personas a los países, pasa lo mismo, ¿verdad? Los países pobres, aquí los países en vías de desarrollo, y acá los países ricos, ¿ya? Entonces los países ricos, ¿ok?, tienen altos niveles de ingreso, pero sus niveles de felicidad no son tan altos, o no se correlacionan directamente con sus niveles de ingreso. Y los países pobres lo mismo. Y los niveles, digamos, los países en desarrollo, que estarían aquí al medio, de alguna manera podría uno pensar que en un momento, a medida que aumenta el ingreso per cápita, también aumentan los niveles de satisfacción con la vida, o los niveles de felicidad, o los niveles de calidad de vida subjetivo, como quieran ponerlo, digamos, que es un poco esta lógica. Bueno, esto dio pie a mucha investigación. Aquí está el esquema gráfico de la paradoja de Stirling, ¿ok? Crece la felicidad hasta cierto punto, y luego decae, no importa que sigan aumentando los ingresos, ¿verdad? Que aunque tengan más ingresos, no aumenta la felicidad o no aumenta la satisfacción, ¿ya? Aquí hay un ejemplo concreto de una población en Colombia, en que se observa más o menos lo mismo, ¿verdad? Un punto de inflexión en relación a los ingresos. Obviamente, como en cualquier estudio, siempre va a haber gente muy feliz y con mucho dinero, ¿ya? Y gente con poco dinero y feliz, y gente infeliz con mucho dinero, ¿ya? Pero la curva, fíjense, sería un poco la lógica de decrecer. Ahí he puesto el artículo. Sterling modifica esto porque esta curva no se da siempre, y a propósito, digamos, de la controversia inicial, entonces surgen algunos estudios que dicen, no, ¿sabe? La relación no es curvilínea, sino que es lineal, ¿ya? Por tanto, si vemos el crecimiento de la satisfacción con la vida y vemos los ingresos, ¿ya?, tiende a tener una curva que aumenta a la derecha, ¿verdad? Entonces, una línea de regresión. Ahí está Chile, aquí está China, ahí está Argentina, Corea, Polonia. Entonces, a mayores ingresos, ¿sí?, mayor felicidad o mayor nivel de satisfacción con la vida, ¿ya? Entonces, frente a ese tipo de críticas, finalmente se modifica un poco este planteamiento y queda un poco así, digamos. Aquí he puesto solamente dos ejemplos: Estados Unidos y Japón, años distintos, periodos distintos, en que se ve que los niveles de felicidad se mantienen más o menos estables, aun cuando van aumentando los ingresos, ¿ya? Y hay un punto, ¿verdad?, de inflexión o de cruce, como pasa aquí en Japón y como pasa también en Estados Unidos, ¿ya?, en el cual a mayores ingresos no necesariamente implica mayor nivel de satisfacción. ¿Por qué presento esto como antecedente? Porque en definitiva, si los ingresos afectan, o el bienestar material, digamos, afecta en parte o en algún grado, explica el nivel de felicidad o el nivel de satisfacción con la vida. La varianza explicada, si bien es pequeña, en algunos países, como los países que están en vía de desarrollo, sí tiende a ser significativo. Y luego está este otro tema que tiene que ver con las diferencias que se presentan en igualdad en los países, digamos. O sea, países que tienden a ser más homogéneos en términos de ingresos, tienden a presentar niveles más estables de felicidad que aquellos que tienen niveles, digamos, más desiguales, mayor desigualdad en relación a, por ejemplo, los ingresos. Por eso simplemente presento esto como ejemplo, para que entiendan un poco la relevancia de por qué estos elementos, que son, diría que macroeconómicos o macrosociales, tienden a incluirse en este tipo de estudios. Además, por la razón de que hay algunos que han pensado que los indicadores que son macrosociales o macroeconómicos o macrohumanos, le han llamado algunos, son mejores predictores
de la satisfacción con la vida, ya que aquellos que son individuales o más puntuales. ¿Ya? En esta misma línea también están en los estudios, digamos, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Índice de Desarrollo Humano, ha puesto aquí simplemente en 2019-2020, ¿ya? Si ven la bajada del título, más allá de los ingresos, más allá de los promedios, más allá del presente, ¿ya? Y el año pasado, decía el desarrollo humano y era el antropoceno, y el informe de felicidad, el ranking de felicidad, ¿ya? El World Happiness Report, ¿ya? Del 2021, que ranquea en base a una serie de indicadores a los países en función de la felicidad. La felicidad entendida tal cual en la lógica de Wiener, ¿de acuerdo? Es como ese componente de emoción positiva por sobre la emoción negativa. Es el componente afectivo, digamos, en relación a, o el componente, perdón, afectivo en relación a, digamos, al bienestar subjetivo. ¿Okay? Y en el caso del desarrollo humano hay indicadores que también son interesantes, que se agregaron desde el inicio del índice de desarrollo humano, que clasifica también a los países en función de su nivel de desarrollo, pero últimamente se ha agregado el tema del ajuste de este índice de desarrollo humano en función de la desigualdad, el índice de desarrollo de género, que también impacta sobre esta explicación que vamos a tratar de dar, el índice de desigualdad de género, es decir, qué tan desiguales son los países para tratar a los hombres de las mujeres, ¿ya? Y el índice de pobreza multidimensional, ¿verdad? Que siempre ha estado como también como variable explicativa dentro, digamos, del desarrollo de este nivel más bien material objetivo, digamos, del bienestar. ¿Ya? Aquí está el mapa de felicidad de los que respondieron a la pregunta que habíamos hecho al principio. Entonces, en verde, ¿sí? Los países que son más felices, que en este indicador, ¿ya? De felicidad mundial, ¿verdad? Un ranking, serían más felices versus los que tienen indicador más bajo, que son básicamente los países africanos, ¿verdad? Y en Asia, hay países que no están medidos, pero que en general, esto es lo que hace la Gallup, la encuesta Gallup, por lo tanto incluye más de 180 países. Y ahí está Chile, con un nivel más o menos intermedio, ¿sí? Es decir, no somos los menos felices, en rigor. Los países nórdicos, naturalmente, y europeos son los que presentan los mayores indicadores, Canadá, Australia. Aquí está el ranking, vean si le achuntaron en su respuesta. No tomé el último, tomé el del año anterior, básicamente porque el último ya se ve afectado por el efecto de la pandemia, ¿sí? Entonces, en realidad tomé la foto pre-pandemia, digamos. Pero el reporte del 2021 ya está, se lo voy a mostrar en un grafiquito, para que vean un poco cuánto ha cambiado. Pero en general, la mayoría de los países, de los 10 o 15 primeros países, casi no cambian, no ha cambiado ese ranking ya en la versión 8, la versión 9, esto se mide en 2012. Entonces Finlandia, el país que presenta mayor nivel de felicidad, la población finlandesa, ¿verdad? Mayor nivel de felicidad. Este indicador se construye en base a una serie de, este índice, una serie de indicadores, donde está obviamente en azul más oscuro, no sé cómo lo ven, verde más oscuro, el tema del ingreso per cápita como elemento base, ¿verdad?, de la medición. Luego está en ese verde más claro el apoyo social, que también es un factor relevante. Si se fijan, en la mayoría de estos países, que son los primeros 23 del ranking, no puse todo el ranking, puse solo una fracción, ¿ya? Están más o menos parejos, más o menos estables. Luego viene un nivel de salud ajustado por expectativa de vida. Obviamente, las personas que viven más y tienen mejor salud, tienen mejor o más alto nivel de felicidad o de satisfacción con su vida, que los que no, digamos. Luego viene una opción de qué tan libres son para poder decidir, tomar decisiones por sí mismos y poder decidir. Eso tiene que ver, obviamente, también con los regímenes políticos, las libertades individuales, las libertades sociales, ¿ya? Como elemento también explicativo. Obviamente la varianza que explican es menor que la que explican los ingresos o la que explica el apoyo social o la salud, digamos. Luego está este tema de la generosidad, que es un indicador que se metió a este índice también como una variable global. Fíjense, una variable psicológica o social, si ustedes quieren, pero que es relevante para explicar de forma significativa el nivel de felicidad de la población. Y la que es un poquito más difícil bueno, no tan difícil de comprender, es el tema de la percepción de corrupción. Si yo percibo, ¿verdad?, que en el país o en el entorno en el que estoy hay más o menos corrupción, obviamente los países o las personas que viven en países donde se percibe mayor corrupción del Estado, de la política, ¿verdad?, etcétera, corrupción en el sistema,
social tienen menores indicadores de felicidad que aquellos países en los cuales se percibe que la distribución o hay menos corrupción, ¿verdad? O es más justo, es más transparente la relación. Y luego el componente mayor que está ahí en moradito, este informe se llama distopia, un poco difícil de explicar, pero básicamente el tema de cuánto confiamos, es decir, cuánto del malestar que tenemos puede ser atribuido a cuestiones más bien estructurales del sistema, ¿sí? Esa sería un poco la idea de la distopia, como más los efectos residuales, digamos. Aquí está todo lo que no cabe acá, ¿ya? Pero en definitiva, si yo creo que el nivel de malestar o de insatisfacción o de pérdida de felicidad se debe a una cuestión que es estructural y por lo tanto tiene que ver con cuestiones del sistema social o económico o más macro, que no dependen de mí, y que podrían entonces estar explicando aquellas diferencias. ¿Ok? Entonces, Finlandia, Dinamarca, etcétera, Islandia, Noruega, son los países que están arriba. Chile aparece igual en una súper buena posición, 39, ahora en el último estamos creo que en el 43, y caímos un poco, obviamente esto abarcaba hasta el 2019, por lo tanto luego viene, en el caso chileno, el estallido social, y para el resto del mundo, ¿verdad? Luego viene para toda la pandemia, por lo tanto, por eso no he puesto ese gráfico, pero lo pueden consultar en el reporte que viene, ¿ya? Y los mismos indicadores. Y me salté un ciento de países y me fui hasta el final, ¿verdad? Aquí está Afganistán, fíjense, el nivel muy bajo en relación a los países que están muy arriba en este índice, ¿ya? Y donde obviamente la contribución de cada uno de estos elementos también es la que explica. No están todos los países, están los países que consulta la Gallup, digamos. Entonces uno podría pensar probablemente, no sé, Corea del Norte, que no tenemos datos, no sabemos qué pasa ahí, podría estar peor. El año pasado recuerdo a propósito de la situación de Irak era el que estaba de los peores países del mundo en términos de felicidad o de bienestar, y justamente por la situación social de Irak, ¿ya? Aquí he puesto lo mismo, pero en el último informe, el reporte del 2021, los países más felices y menos felices. En Latinoamérica, el más infeliz es Venezuela, o los menos felices, digamos, y en el caso de los que tienen el mayor indicador de felicidad es Uruguay, ¿ya? Norteamérica, Canadá, ¿ya? Haití, de los peores. En África, bueno, la mayoría de los países de África están muy bajos, pero Zimbabue es el peor, ¿ya? Y las Islas Mauricio son las mejores, donde están las personas más felices. Finlandia, obviamente en Europa, y Ucrania de los peores, y en el caso de Asia, Taiwán de los mejores, ¿ya? Bueno, Australia también de los mejores, y Afganistán ya vimos que estaba en este ranking el año pasado, y este año están también de los últimos países, ¿ya? Los menos felices. No significa que sean más infelices, significa que el indicador medido en estos variables que he comentado es el más bajo. Ok, entonces esa es una línea como económica, bienestar material, y cómo impacta eso entonces en el bienestar subjetivo, o en la percepción que tenemos de nuestra propia satisfacción con la vida. Luego está esta otra línea, que voy a simplemente nombrar, porque es tal vez la que más probablemente conozcan, este tema del decremento del bienestar según la edad. Ya está claro, ¿verdad?, que el bienestar subjetivo decrece en la adolescencia, entre 12, 13, 14 años, y en ese rango hay una disminución significativa, estadísticamente significativa en el bienestar que reportan los adolescentes, ¿ya? Y también pasa en la vejez, con la diferencia que en la vejez hay variables que moderan de alguna manera este decremento. Por ejemplo, el estilo de afrontamiento, de cómo las personas enfrentan su estrés vital, los temas que tienen que ver con la salud y el apoyo social percibido son variables que en el caso de los adultos mayores pudieran explicar moderar o matizar, ¿verdad?, este decremento que hay en el bienestar subjetivo en la adultez, ¿ya? En el caso de la adolescencia, bueno, los estudios son, Jaime puede probablemente comentar después, son bastante consistentes en el mundo, casi no hay diferencia en los países, se pudiera ser 2 años y medio, 13 años, ¿verdad?, 3 años y medio, pero en general hay un rango de edad muy específico en la adolescencia en el cual decrece significativamente el bienestar subjetivo, tanto en niños y en niñas. Pero es mayor, y ahí el punto, a propósito del tema de hoy día, es mayor ese decremento en las mujeres que en los hombres en general, ¿ya? O sea, si bien en ambos decrece, la brecha que se genera entre hombres y mujeres es mayor, siendo las mujeres, ¿verdad?, las que tienen un decremento más alto.
¿Ok? Y ya entonces entramos al tema de esta presentación. Yo he tratado de poner un poco aspectos teóricos y la evidencia, y voy a partir con los aspectos más teóricos. Primero, ¿por qué es relevante estudiar este tema? Es como el clásico tema en el cual no hay conclusiones muy claras, ¿verdad? Es decir, hay evidencia a favor y en contra. Y yo voy a tratar de mostrar aquí un poco la doble cara de la evidencia para que ustedes no se queden sesgados con mi posición en relación a esto, ¿ya? Entonces, primero, los estudios no son concluyentes. Es decir, hay quienes muestran que el bienestar subjetivo es mayor en los hombres que en las mujeres, ¿ya? O en el caso de los niños y adolescentes, mayor en los niños que en las niñas. Sin embargo, cuando vamos a estudiar muestras mundiales o hacemos esto a través de metaanálisis, nos damos cuenta que algunos marcan a favor y otros en contra, y la explicación, ¿verdad?, de alguna manera se va acomodando en función de la evidencia. El riesgo de eso, de acomodar la teoría a la evidencia, es que finalmente no tenemos ninguna explicación que sea culturalmente consistente o transculturalmente consistente, ¿ya? Aunque la diferencia a favor de los hombres en bienestar subjetivo, en general, digamos, la mayoría de las investigaciones señalan aquello, tienden a apoyar, o sea, en general la investigación tiende a apoyar que los hombres siempre van a tener bienestar subjetivo mayor que las mujeres, aun cuando tenemos mucha evidencia en contrario, ¿ya? Países como Rumania, Rusia, se ha observado puntuaciones más bajas en las mujeres que en los hombres, mientras que, por ejemplo, que en España, los estudios de Ferran Casa, Mónica González, ha mostrado justamente el dato contrario, ¿ya? Y estudios realizados, por ejemplo, en adolescentes estadounidenses, también pasa un poco lo mismo, donde el sexo parece que no tiene mucho que ver, o no es una buena variable para explicar la diferencia que hay en satisfacción con la vida entre hombres y mujeres, ¿sí? Estos son estudios, fíjense, 2000 y tanto, la mayoría de los estudios tienden a confirmar un poco esto, ¿ya? Existirían patrones diferentes en el descenso para hombres y mujeres. Esa sería una lógica en la explicación, ¿ya? Los resultados en general demuestran que disminuye, pero no se sabe muy bien por cuánto tiempo, qué tan duradera o qué tan pronunciada. ¿Y por qué no se sabe? Es porque fundamentalmente hay pocos estudios que sean longitudinales. Recién, de hecho, voy a comentar un poco la evidencia que nosotros tenemos a partir de un estudio longitudinal que dirige justamente Jaime Alfaro. Hay poca evidencia en el mundo todavía de estudios que permitan mostrar esa trayectoria o ese cambio, ¿ya? Sin embargo, probablemente en la brecha que tenemos que cubrir estos siguientes 5 años de investigación, eso ya debería estar relativamente dilucidado. Y luego está el otro problema que tiene que ver con las variables moderadoras, es decir, hay una serie de estudios que indican que hay algunas variables que van a afectar este decremento. Obviamente las variables tienen que ver con el efecto positivo o negativo, también tanto lo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto, en fin, la adecuación en la escuela, una serie de estudios que van a mostrar finalmente que no hay una relación tan simple entre sexo, digamos, entre género, hombre-mujer, ¿ya? Y el decremento de la satisfacción con la vida, ¿ya? O que va a estar mediado por algunas otras variables, como por ejemplo en el caso de la escuela, el autoconcepto, o en el caso, por ejemplo, se ha visto de las mujeres que se ven mucho más, las niñas que los niños, ¿verdad? Mucho más afectadas por sus emociones negativas que por sus afectos positivos, ¿ya? Apareció también variables como el autocontrol, el apoyo social, que ya dije que en el caso del apoyo social es muy relevante para los adultos, pero también se ha visto que tiene alguna relevancia en adolescentes. Aquí hay estudios en Israel, bueno, una serie de países. ¿Cuál es el tema? Y aquí quiero un poco cambiar de giro, porque si nos vamos a estudiar, a ver, estudio por estudio, unos van a decir que sí hay diferencia, otros van a decir que no, y van a tratar de dar alguna explicación. Sin embargo, la evidencia tiende a mostrar que esas explicaciones no son las mismas, no se pueden aplicar en todos los países. Y la manera de ver esto va a ser básicamente con metaanálisis. Resumido en esta lámina, estudio en realidad con muestras, digamos, nacionales de varios países, y los que están aquí abajo, bajo esa línea, son metaanálisis. Después, cuando le envíe la presentación, vean la nota a pie de tabla y va a quedar esto un poquito más claro. Pero fundamentalmente la lógica sería, si nos confiamos de estudios, que la mayoría son estudios transversales, ¿verdad? Estudios con muestras puntuales, la mayoría no son muestras representativas de regiones o países, sino que son muestras por conveniencia, ya uno podría pensar que, bueno, hay un sesgo importante ahí en relación a por qué encontraron diferencia o por qué no encontraron diferencia. Voy a agregar y adelantar un comentario que hago al final también, está este tema metodológico.
si bien yo he seleccionado aquí, me he preocupado de buscar trabajos que tengan la línea de Diener, digamos de satisfacción vital en la concepción de Diener, usted va a encontrar en la literatura una gran cantidad de estudios mostrando diferencia entre hombres y mujeres, pero lo que tendría que observar ahí es ver, bueno, qué constructo están midiendo, digamos, con qué escala, etc. ¿Ya? La gracia de verlo en la satisfacción vital es que de alguna manera la propuesta de Diener es mucho más robusta, homogénea, ha tenido un gran impacto, y son en una escala cortita, ¿verdad? La SWDS, que probablemente ustedes conocen, son 5 ítems, y a partir de esas se han elaborado otras escalas, ya por lo tanto la medición del constructo es mucho más homogénea. ¿Ya? Entonces la mayoría de estos estudios siguen un poco esa lógica. ¿Ya? En el caso del primero, de Clemente Saussure, un estudio bastante viejo, incluye solo una muestra norteamericana. ¿Ya? Este que tiene 2 asteriscos es una muestra norteamericana e inglesa, pero fíjense, los tamaños muestrales son 94.000 individuos, ¿ya? O 150.000 individuos, en ese estudio que fue muy largo. ¿Qué es lo que encuentran? ¿Sí? Perdón, ahí me quedó en inglés. Ya. Los hombres, por ejemplo, en el estudio de Clemente, que fue un estudio de solamente población norteamericana, no se encontró diferencia entre hombres y mujeres, ¿ya? En satisfacción con la vida como variable medida, digamos, en la lógica que dije de Diener. ¿Ya? Ok, a lo mejor la muestra es pequeña, que sí, pero era una muestra representativa nacional. En ese momento, estamos hablando hace 30 años atrás, 40 años atrás, era una muestra representativa nacional. ¿Ya? Luego, en este estudio en Inglaterra, que incluía 65 países, 150.000 individuos, se encontró que las mujeres jóvenes presentaban mayor nivel de satisfacción con la vida que los hombres jóvenes. El rango de edad era entre 18 y 44 años. ¿Ya? Y las mujeres mayores, por consecuencia, tenían menor nivel de satisfacción con la vida que los hombres mayores. ¿Ya? Esto, digo, en una muestra de 150.000 a 65 países. ¿Ya? Y lo mismo, rango de edad era sobre, bueno, bajo 44 años, sobre 45 años o mayores a eso. ¿Ok? Entonces, mujeres mayores, ¿verdad? Menor nivel de satisfacción con la vida, las mujeres jóvenes, mayor nivel de satisfacción con la vida respecto de los hombres, de sus respectivas edades. ¿Okay? Luego la explicación, ustedes van a ver ese estudio, que no es muy antiguo, la explicación igual es confusa, ¿verdad? Porque en definitiva, al tener tantos países y modelos muy distintos en relación a variables culturales, es difícil buscar una explicación global que dé cuenta de esa diferencia, pero sin embargo la evidencia es consistente, según por lo menos este estudio. No es un metaanálisis, ¿vale? Son muestras representativas nacionales, pero la cantidad de países ya da cuenta, digamos, hace ver que hay que mirar ese dato. ¿Ya? Luego hay otro estudio con 94.000, que dice mujeres mayor satisfacción con la vida que los hombres. ¿Ya? Lo mismo este otro estudio donde participa Diener, 2014, 172.000 individuos, mujeres mayor nivel de satisfacción que los hombres. Yo ya había dicho antes que la mayoría de los estudios encuentran que los hombres tienen mayor nivel de satisfacción que las mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, uno tendría que pensar, bueno, algo pasa aquí, que estos estudios con muestras tan grandes, donde hay tantos países involucrados, nos están diciendo, ¿verdad? Hay otras variables que podrían estar explicando esa diferencia. Estos 4 de acá abajo son metaanálisis, ¿ya? Y la razón por la que los puse es que vamos a confiar que un metaanálisis nos va a entregar mejor calidad de evidencia que un estudio transversal o un estudio de corte transversal. ¿Ya? De nuevo, la que está entre paréntesis son las muestras, no son necesariamente países, podrían haber más muestras de un país. Eso porque piensen ustedes países grandes como Estados Unidos o Rusia o Brasil, fíjense que dentro del propio país tienen regiones muy distintas. ¿Ya? Por lo tanto, o incluso España, que no es un país muy grande, pero como hay comunidades autónomas, puede que en una comunidad autónoma o en una gran región de Brasil o en una gran región de Rusia o de Estados Unidos, un estado de Estados Unidos, exista, ¿verdad?, niveles de calidad de vida material o niveles de libertades individuales, etcétera, o de discriminación o desigualdad, que sean muy distintos. Por lo tanto, lo que hacen aquí es tomar muestras digamos, de países, pero también a veces de regiones, para tratar, no sé, imagínense, tener una muestra representativa de Brasil, ¿ya?, o de Rusia, tienen que necesariamente tomar regiones muy distintas dentro del propio país. Lo mismo pasa con Estados Unidos. ¿Ok? Y aquí, bueno, pues fíjense, hombres, mayor satisfacción con la vida que las mujeres, mujeres, mayor satisfacción con la vida que los hombres, estamos hablando de los estudios grandes, hombres, que son la mayoría, ¿verdad?, los estudios más actuales, 2018, todos van a marcar en favor de los hombres.
de diferencia, digamos, en favor de los. Nosotros participamos como centro de investigación en un estudio que es el ISWEB, y yo no sé si ustedes han participado en otros coloquios, probablemente Jaime Alfaro, o en los cursos que ha dado Jaime en el doctorado, probablemente ha hablado de esto. Entonces le voy a mostrar alguna evidencia chilena de varios estudios, digamos, pero que en definitiva están enfocados fundamentalmente a la infancia y a la adolescencia. No abarca la población general. Aquí están un poco los antecedentes del estudio. Este estudio está hecho ya desde el 2010, 2012, son los primeros datos que voy a mostrar, y de alguna manera, digamos, el propósito del estudio tiene que ver con estudiar el bienestar subjetivo desde la perspectiva, obviamente, de los niños, ¿verdad? No desde los adultos, y es un poco la particularidad de este estudio, ¿ya? Esa es la primera ola de recogida de datos. En este momento llevamos tres olas mundiales de recogida de datos. La primera participó Chile, en la segunda no estuvimos, y la tercera, que fue hace ya 1 año y medio, 2 años, nuevamente aportamos los datos, digamos, de Chile en esta medición, ¿ya? Ahí está la segunda ola, perdón, la primera, habían 21 países, estamos hablando de muestras de, perdón, la segunda ola, la primera, ahora está, perdón, está el mapa equivocado, la primera fueron 12 países, antes se había hecho un estudio piloto con 8 países, esta es la segunda, el mapa que estoy mostrando de 21 países, y la muestra de 56.000 niños y niñas, digamos. En esta no participó Chile. Sin embargo, les voy a mostrar un dato de un estudio piloto que nosotros hicimos que equivaldría temporalmente. Y esta es la tercera ola, donde hay 41 países reportados, donde nuevamente está Chile. ¿Okay? Digamos que, si uno mira al menos el mapa, y lo que quiero que tengan idea, están representados los países de todos los continentes, por lo tanto, habría algún nivel, si bien no son todos los países del mundo, tenemos representado América, Sudamérica, Europa, África, Asia, por lo tanto, la comparabilidad, digamos, o el poder hacer la correlación o la relación con los estudios, como la encuesta Gallup y eso, es perfectamente posible, ¿ya? Esta es la primera muestra del 2012, donde en los datos que nosotros reportamos, ¿verdad?, había diferencia entre, no había diferencia estadísticamente significativa cuando la satisfacción se medía con una escala que es la SNSS, ¿ya? Es una escala de satisfacción que la había en la escuela, que es una variante en rigor de la escala original de Wiener, pero adaptada para los niños y para el contexto escolar. Es SRS4 porque incluye solo 4 ítems de los 7 que inicialmente la escala tiene. Y cuando se aplica entonces esa escala, que digamos es una medición multi-ítem, no se observa diferencia entre niños y niñas, ¿ya? Sin embargo, si se fijan, las niñas tienen un nivel de satisfacción con la vida más bajo que los niños, ¿ya? Eso no pasa en Argelia, que donde es igual, pasa en Brasil, ¿ya? Y la diferencia es estadísticamente significativa, no pasa en Chile, ¿ya? Tampoco ocurre en Corea del Sur, donde de todas maneras las niñas es más bajo, pero no hay diferencia. Tampoco hay diferencia en España, ni en Inglaterra, ni en Israel, ni en Rumania, etcétera, en ningún país. Y la muestra total, obviamente, tampoco. ¿Okay? Sin embargo, en general, salvo España, que las niñas tienen mayor nivel que los niños, aunque no es significativa la diferencia, lo mismo pasa en Israel, en la mayoría de los países, fíjense, es un poco más bajo el nivel de satisfacción con las niñas, de las niñas que con los niños. Esto medido en una escala multi-ítem. La otra escala que aplicamos en este estudio es la OLS, Overall Life Satisfaction, una escala de un solo ítem que evalúa qué tan satisfecho estás con tu vida en general, un poco así dice el ítem, y donde decía que hay diferencia entre niños y niñas, donde de nuevo las niñas presentan un nivel de satisfacción más bajo que los niños. Pero eso de nuevo no pasa en todos los países, no pasa en Argelia, sí pasa en Brasil, sí pasa en Chile, sí pasa en Corea del Sur, no pasa en España, o no pasó en España, sí en Inglaterra, no en Israel, no en Rumania, no en Sudáfrica, no en Uganda, y sí hay diferencia en Estados Unidos, ¿ya? Donde en general, si ven, salvo Uganda, ¿verdad?, donde las niñas tienen mayor nivel de satisfacción que los niños, en la mayoría de otros países es al revés. Bueno, en la que no hay diferencia puede ser igual, como pasa con Rumania, que presenta niveles de satisfacción con la vida, de felicidad, bastante más altos. Si ven el ranking de felicidad, Rumania va a estar dentro igual de los primeros, no sé, 30 países, 25 países de ese ranking. Esta es la segunda ola en la cual Chile no participó, sin embargo yo he
he puesto ahí unos datos con un asterisco que corresponde a un estudio que temporalmente es equivalente, ¿ya? Y que son los mismos instrumentos en rigor que aplicó el estudio ISPER Internacional, pero en los cuales nosotros no participamos en la medición oficial. Sin embargo, la comparación sí es relevante porque en definitiva muestra que en esta misma escala que se había aplicado en 2011, 10-11, ¿verdad? El reporte 2012, y luego se aplicó en 2014 o 15, ¿ya? Sí aparecen resultados, diferencia entre niños y niñas, ¿ya? Donde de nuevo las niñas tienen un nivel de satisfacción más bajo que los niños. Tanto para la medición multi-ítem, ¿ya? La SLSS, como para la medición de un único ítem. ¿Okay? Y si se observan hacia abajo, pueden después buscar los países, ¿verdad? España, donde no había diferencia, ahora tampoco hay, pero está un poco más cerca, y sí pasa con el ORS, ¿ya? Y bueno, Nepal no estaba en otra medida, Rumania, fíjense, Rumania se mantiene igual, no hay diferencia entre niños y niñas, con los dos instrumentos, ¿ya? Lo mismo pasa en Sudáfrica, y lo mismo pasa un poco en Turquía. Voy a ir un poco más rápido, voy a saltar esto. Ahí está Chile, si lo ponemos en el contexto de este estudio, ya el nivel de satisfacción global con la vida en Chile es de una escala de 0 a 10 puntos, ¿verdad? Donde Albania está acá arriba, Nepal está acá abajo, Chile está como al medio. Para que tengan un poco la relación de el nivel de satisfacción, que es bastante alto, los niños y niñas chilenos, digamos, pero del resto del mundo, bastante igual. Bueno, y ahí queda claro, ¿verdad?, que esto no tiene que ver, lo que decíamos al principio, ¿verdad?, con los niveles de ingreso material, porque piensen ustedes, aquí está Malasia, aquí está Alemania, que efectivamente debería estar acá, ¿ya? Pero aquí está Polonia, que no debería tener, que no es que no debería tener, digamos, sino que no tiene un mejor índice de bienestar material que lo que tiene, por ejemplo, Alemania, ¿sí? Y acá está, bueno, Nepal, países africanos, se entendería que estuvieran acá, Sri Lanka, etc. Es esperable, ¿verdad?, que estén en esta parte de la curva. Bueno, voy a saltar esto porque luego tengo un gráfico, pero básicamente el tema de diferencia entre niños y niñas, una medición que tenemos entre quinto y séptimo básico. Voy a avanzar ahí. Si lo medimos por dimensiones, aquí he puesto solamente dos dimensiones, la dimensión de familia, donde en el caso de esa muestra que presenté, ¿verdad?, las niñas tienen un mejor nivel de satisfacción con la familia, ¿ya?, que lo que tienen los niños, y lo mismo pasa con el sí mismo. ¿Okay? Si uno dice, ok, si esto es así, significaría entonces que las niñas debieran reportar mejor nivel de satisfacción global que lo que reportan los hombres. Pero sabemos que eso no es así, ¿ya? Por lo menos en alguna de las mediciones. Ya, estos gráficos que voy a mostrar a continuación, bueno, este no, pero este en general muestra esa misma relación que estaba explicando, pero puesta en los cursos. Este estudio se hace con niños de 8, 10 y 12 años, esas cortes, digamos. Son tres distintos cuestionarios, ya por lo tanto, para el efecto del periodo escolar abarca niños entre tercero básico y séptimo, octavo básico, ¿ya? Por lo tanto, lo que tenemos aquí son cursos, es quinto básico y séptimo básico, ¿ya? No se puede apreciar cuando se mide esto con el ASLSS, es la medición multi-ítem de satisfacción con la vida. Los niños más grandes, séptimo básico, estamos hablando de niños que tienen en promedio 12 años, ¿verdad?, tienen menor nivel de satisfacción que lo que tienen los niños más pequeños. Eso es esperable. En azul los hombres un poco mejor con las mujeres, y se dan cuenta, aunque esta diferencia en particular no es significativa, en la medida que crecen, ¿verdad?, de quinto a séptimo, es decir, de 10 a 12 años, se van separando, ¿ya?, los niños de las niñas. ¿Sí? Los niños siguen teniendo, a pesar de que ambos decrecen, los niños siguen teniendo un nivel de satisfacción con la vida más alto que las niñas, que decrecen más rápido. ¿Ya? Lo mismo pasa si lo medimos con este ítem único, el ORS, ¿ya? Los niños mejor nivel de satisfacción con la vida que las niñas, en ambos decrece, pero decrece más, digamos. O sea, en realidad no es que decrezca más, sino que parte de un punto más bajo, en el caso de las niñas, su nivel de satisfacción global con la vida. Este es un estudio, el estudio que actualmente estamos llevando a cabo, un estudio Fondesit, que es un estudio longitudinal. Voy a comentar al final que en realidad una de las maneras de dilucidar justamente este decremento entre niños y niñas a lo largo del tiempo, es decir, mezclar la variable edad con sexo, necesariamente tiene que ser con estudios longitudinales, y aquí hay dos mediciones de las que ya llevamos hechas,
primera ola y segunda ola, y aquí está la misma dos escalas, ¿verdad? La SRS, pues está acá, en este caso azul los niños y verde las niñas, ¿ya? Aquí queda un poco antiintuitivo porque está al revés. Esto es primero, perdón, el gráfico está en inglés, pero esto es primero de enseñanza media, ¿ya? Y esto es quinto básico, ¿ya? Por lo tanto, en rigor está bien, decrece con la adolescencia. Pero fíjense lo que pasa aquí en el caso de los niños, ¿ya? Que los niños de primero básico, perdón, de primero medio, de primero medio, ¿ya? Tienen niveles de satisfacción más altos que las niñas de primero medio, ¿ok? Lo que no pasaba en quinto básico, donde el puntaje era bastante más similar, ¿ok? Lo mismo pasa, ¿verdad?, en la segunda ola, con la diferencia que la interacción cambia de sentido. En ambos casos es significativo. Esto es lo mismo con el OLS, la misma muestra, es decir, primera medición, segunda medición, es decir, son los mismos niños que están en esa línea azul que los que están acá, y las mismas niñas en esa línea verde que los que están acá. Es decir, medición 1, medición 2, ¿ya? Bueno, una observación aquí que puede ser relevante para la interpretación, y que es la precaución en realidad para no interpretar esto de forma directa, es que esta medición fue hecha pre-pandemia, y esta segunda medición fue hecha durante la pandemia. ¿Sí? Durante el primer año de pandemia. Otra diferencia importante es que esta medición fue hecha con cuestionarios aplicados en sala de clase, ¿ya? Para los que les interesen los temas metodológicos, y esta otra fue hecha en línea, ¿ya? Por lo tanto, pudiera haber parte, ¿verdad?, de la explicación puesta un poco en los temas de la forma como se lleva a cabo el estudio, pero en general confirmo que los datos, de alguna manera, reflejan una realidad que ya conocíamos en parte, digamos que los hombres tienen mayor nivel de satisfacción con la vida que las mujeres, ¿ya? Aun cuando aquí hay una interacción que es cruzada y que esta decrece en la medida que aumenta la edad o decrece hacia la adolescencia. ¿Ya? Ya, posibles explicaciones. Hay muchas. Yo he resumido 3 o 4 solamente para darle el pie para hacer la discusión, pero en realidad adelantado a la conclusión, si yo hubiera hecho esta presentación hace, no sé, 1 año y medio atrás o 2 años y medio atrás, probablemente me habría comprometido, digamos, con una explicación como una explicación más razonable. Pero mientras más leo de esto, o mientras más estudio reviso, ¿ya? De alguna manera más me he dejado de pensar que hay una explicación razonable, plausible, que explique justamente las diferencias de sexo. Y ahí acojo una cita de Sergiu Bătălțescu, no sé si se pronuncia así su apellido, pero fíjense, de 2014, si ya estamos hablando hace 8 años, y concluye a propósito justamente de esta discusión, que aunque se han propuesto varias hipótesis explicativas en relación a la diferencia en bienestar subjetivo o satisfacción vital entre niños y niñas, ¿ya? Según este autor, los investigadores no han podido proponer una teoría o un modelo teórico, una explicación teórica consistente que explique las diferencias que se dan en los distintos países, ¿ya? Y eso que declaraba, digamos, Bătălțescu hace, no sé, 8 años o 10 años, 8 años, sigue siendo válido. Es decir, cuando uno revisa los estudios de estos últimos 5 o 6 años, seguimos encontrando diferencias, seguimos encontrando explicaciones plausibles, razonables, consistentes, pero que no pueden ser aplicables, ¿verdad?, en distintos contextos de forma homogénea o de forma más general. ¿Cuáles son las explicaciones plausibles, digamos? Y aquí es solamente para pensar y que se destacan en la literatura. Una, que probablemente lo que se llama la hipótesis homostática, plantea, yo lo he puesto así, perdón que ponga el texto completo, digamos, pero para que se entienda y no me malinterpreten. De alguna manera lógica sería que el sistema homostático en las mujeres es probablemente más sensible a las variaciones del entorno externas que existirían, digamos, o que afectarían de forma diferencial a los hombres, y fundamentalmente por las diferencias que se producen en los hombres y las mujeres, entre niños y niñas, adolescentes, los aspectos físico-cognitivos y su patrón específico de bienestar subjetivo, ¿ya? Que hacen entonces que las mujeres, en esta lógica, ¿verdad?, en esta explicación, fueran más sensibles a esas variables, por lo tanto se afecta su satisfacción vital o su bienestar subjetivo, medido como este componente cognitivo y el componente afectivo, se afectaría mucho más y explicaría entonces esta baja en la satisfacción, ¿ya? Se ha planteado entonces la hipótesis de que los factores, por ejemplo, biológicos
o influencias hormonales, factores culturales o las normas sociales para mujeres y hombres subyacen un poco a esta sensibilidad de las mujeres o esta mayor sensibilidad que tienen las mujeres en relación a estas variables y estarían explicando esta diferencia, ¿ya? Y aquí yo imagino, no sé si hay gente que estudie esto desde la perspectiva de género o feministas en la audiencia, pero probablemente ya tienen que estar pensando que esto no es tan así o parece una explicación, ¿verdad?, un poco sesgada, ¿ya? Otros han planteado, y aquí hay una gran cantidad de estudios, que hay otras variables psicológicas que son las que de alguna manera están interviniendo, moderando, afectando esta relación, ¿ya? Donde aparece típicamente la autoestima, aparecen variables de personalidad, distintos factores de personalidad, o variables que tienen que ver con el tema de la salud, salud mental en particular, ¿verdad? Hacer una serie de variables individuales que pudieran estar explicando por qué las mujeres tienen menor nivel de satisfacción con la vida que los hombres, ¿ok? La mayoría son de este tipo, ¿verdad? Que tienen un componente afectivo o tienen elementos, ¿verdad?, que podrían ser más estructurales. La lógica de la personalidad va más bien de la línea de lo que habíamos visto en los países, ¿verdad? Que la satisfacción con la vida parece que no cambia mucho en el tiempo, ¿ya? En las personas, por lo tanto, los niveles medios de satisfacción vital en Estados Unidos en distintas épocas, salvo por problemas puntuales, problemas económicos, ¿verdad?, de crisis sociales, ¿ya?, se mantiene más o menos estable. Entonces hay autores que han planteado que entonces parte de la satisfacción vital tiene que ver con mi rasgo de personalidad, por lo tanto también sería estable en el tiempo, ¿no? Que lo piensen de esa manera, digamos, porque en realidad aquí distintas variables de personalidad, se estudian el neuroticismo, ¿verdad?, las típicas, como variables predictoras o variables que explican las diferencias, ¿ya? Otra explicación que parece un poquito más compleja es este tema de la expectativa según género y las diferencias que hay, por ejemplo, en el trato. Aquí aparecen temas como la discriminación o la desigualdad. Países que son más desiguales, es decir, que hay un trato más desigual entre niños y niñas, presentan una mayor brecha en satisfacción vital entre niños y niñas. Piensa usted en los países musulmanes, donde hay menos libertades individuales, donde las mujeres son consideradas, ¿verdad?, como son discriminadas de forma negativa en relación al hombre, que tiene una serie de ventajas desde el punto de vista social, material, económico, etcétera, brechas de género, perdón, de ingreso, en fin, de discriminación, pudieran estar explicando estas diferencias, ¿ya? Y de hecho es más o menos consistente en países en los cuales la desigualdad de género, digamos, en particular, es muy alta. Son países en los cuales las mujeres tienden a mostrar niveles mucho más bajos de satisfacción con la vida. Diferencia en el estatus social o estatus económico, diferencia de ingresos. Bueno, hay aquí una gran cantidad de elementos que pudieran estar explicando esta diferencia. Partí con la palabra expectativa, porque también no solo tiene que ver con las diferencias concretas de discriminación, por ejemplo, que se presentan, sino que también las expectativas que se tienen respecto del rol de género. ¿Qué se espera en esa sociedad de las mujeres o qué se espera en la sociedad de los hombres? Si en esa sociedad se espera cierta igualdad, por ejemplo, que las mujeres puedan tener acceso a los mismos trabajos y por lo tanto ganar los mismos sueldos que los hombres, ¿ya? Por lo tanto son sociedades más justas o menos desiguales, ¿ya? Versus aquella sociedad en la cual no se espera eso, ¿verdad? Es decir, la expectativa que se tiene sobre las niñas o sobre las mujeres en general, ¿ya?, es distinta para los hombres, donde se espera mucho más, que lo que se espera para las mujeres. Esa es un poco la lógica explicativa ahí, ¿ya? Y luego también he puesto aquí la explicación más económica, ¿verdad?, que sigue estando, que si bien fue la primera que se planteó y la primera a la cual yo aludí en esta presentación, es relevante porque no se ha dejado de estudiar, sigue siendo ahí una variable importante, el tema del desarrollo de los países, que también explican las diferencias salariales, ¿verdad?, la desigualdad, el bienestar, la pobreza, etcétera, siguen siendo temas relevantes para explicar esas diferencias. Ya dije países que que son más pobres o tienen distinto nivel de desarrollo o que están en vías de desarrollo, esas discrepancias son mucho mayores que países que están en los extremos, ¿verdad?, los más pobres o los más ricos, ¿ya? Uganda, no sé, con Alemania, ¿verdad?, si pusiéramos como los pobres. Entonces, el nivel de desarrollo de los países sigue afectando. No explica, de nuevo, ninguna de estas variables explica, no sé, el 30% de la varianza, ¿sí? Explican el 5, el 10, el 15, o el 8% de la varianza, o la diferencia que hay en la varianza, ¿verdad?, en la satisfacción vital. Pero todas son variables explicativas. Todas estas que he mencionado, en parte contribuyen o agregan explicación a la diferencia.
¿ya? Nos permite entender por qué se podría producir una diferencia, ¿ya? Nosotros hemos visto, por ejemplo, tenemos ahora un trabajo que no está publicado, pero que tiene que ver un poco la discriminación de género, ¿sí? En la encuesta esa de la Gallup, ¿ya? De felicidad, se mide, perdón, en el PNUD de índice de desarrollo humano, hay un indicador que tiene que ver con diferencias de discriminación de género, ¿okay? Los países en los cuales hay más discriminación entre hombres y mujeres son países en los cuales las mujeres presentan niveles más bajos de satisfacción con la vida. Sin embargo, los datos que nosotros tenemos del ISME, cuando vamos a estudiar a pesquisar esa variable, ¿verdad?, a nivel país, con los países que tenemos en la muestra, que son cerca de 30, nos damos cuenta que eso explica un 5%, un 6% de la varianza. O sea, si bien contribuye, no es la explicación sustantiva. Entonces, las posibles explicaciones de mucho, voy a simplemente hacer unos comentarios de cierre para ya dar paso a las preguntas, porque creo que me pasé de tiempo. ¿Sí? Jaime, tú me dices, párame, porque en realidad... Sí, yo creo que estamos bastante del tiempo. Ya. Son las 6:15 y deberíamos terminar a las 6:30. Está muy interesante, así que estamos Son todos las 4:15, las 4:15. ¿Ya? Sí, las 4:15, perdón. Las 4:15 y terminar a las 4:30. Ya. Y en un minuto resumo esto. que... En un minuto resumo esto, las limitaciones metodológicas. Yo enseño metodología, por lo tanto hay que tener aquí ojo con algunas cuestiones metodológicas cuando vamos a leer este tipo de estudios. ¿Ya? Primera, la más obvia, el tema de los autorreportes, ¿sí? La discusión que hay sobre la limitación de autorreportes, ¿ya? Pero aquí estamos en la trampa de que de alguna manera, si vamos a evaluar satisfacción vital, ¿ya? Y el componente subjetivo de la satisfacción con la vida obviamente implica que la persona diga qué tan satisfecho está con su vida. ¿Ya? O sea, no hay manera de, aun cuando hay algunos estudios que han tratado de proponer, por ejemplo, medidas fisiológicas para la felicidad, ¿verdad? No han tenido mucho éxito con buscar parámetros biológicos que de alguna manera permitan soslayar el tema de no tener que recurrir a los autorreportes. Luego está el tema de la comparabilidad de las medidas. Varios de estos estudios, ¿verdad?, de acá del 60, 70, 80, 90, tienen que pensar que en esa época no había ningún estudio, por ejemplo, de invariancia factorial entre las escalas, por lo tanto, si uno compara países y no estamos seguros que la escala esté funcionando o esté funcionando diferencialmente entre un país y otro, la verdad es que la conclusión también se ve limitada, ¿sí? Funcionamiento diferencial de ítem, ¿verdad? Y otras cosas que ustedes probablemente han estudiado en metodología, tendríamos que tener aquí en cuenta. Luego está este tema, los instrumentos de un ítem, o los instrumentos muy cortos versus los multi-ítem, también sabemos que afecta la variabilidad, ¿verdad?, la consistencia en las medidas. Hay autores que han pensado que basta preguntar a la gente de 1 a 10 qué tan feliz es, o de 1 a 10 qué tan satisfecho está con su vida, y ese indicador es suficientemente consistente, correlaciona muy bien, ¿verdad?, con una serie de otras medidas de salud en general, de bienestar, que no es necesario medir, ¿verdad?, con 5 ítems, con 10 ítems, con 40 ítems, que va a generar mucho más variabilidad y va a ser mucho más difícil de explicación, ¿ya? Luego está este tema que yo mencioné a propósito de indicadores macrohumanos, indicadores individuales o macrohumanos, indicadores globales o más generales, parecen ser mejores. Y aquí han aparecido una serie de indicadores que creo que van a, en el futuro, incorporarse a estas mediciones. Por ejemplo, el tema de la certidumbre o la incertidumbre a propósito, por ejemplo, del contexto que vivimos, sabemos que a mayor incertidumbre, ¿verdad?, la gente va a reportar menores niveles de satisfacción con la vida. Hay variables como el envejecimiento pleno, que podrían ser relevantes para los adultos mayores, la satisfacción con el entorno, que es relevante desde el punto de vista ecológico, ¿sí? O desde el punto de vista de la lógica de la discusión del cambio climático. Es posible que al día de hoy haya personas que estén mucho más afectadas a su satisfacción con la vida por un tema ecológico, digamos, de que el planeta lo está pasando mal, ¿sí? Que con otras variables que pueden ser propiamente individuales, ¿sí? Yo estoy afectado porque en realidad, no sé, se va a acabar el agua, la desigualdad, la pobreza en el mundo, o la contaminación, ya pueden ser muy relevantes para explicar mi satisfacción con la vida. La generosidad, que ya veíamos que estaba incluido en el indicador del reporte, del ranking de felicidad. Obviamente, las personas que muestran mayores niveles de generosidad, de dar hacia otro, ¿verdad?, sin recibir nada a cambio, un poco la lógica altruista, tienden a mostrar mayores niveles de satisfacción con la vida, ¿ya? Bueno, y lo que comentamos, efectos de diferencia de medicina online versus presencial a propósito del contexto de pandemia. Y dentro de los efectos de bienestar subjetivo de los cuales deberíamos estar pendientes, está el efecto del contexto. En el caso de Chile, por ejemplo, pasó como rápido el tema del estallido social, pero no podríamos pensar que el malestar social o ese periodo puntual afectó significativamente la calidad de vida o el bienestar subjetivo de muchas personas. La pandemia
efecto mundial, ¿verdad? O procesos más puntuales, como las elecciones presidenciales. O sea, hay gente que en este momento está afectada porque sale un candidato u otro en la elección, sin no da lo mismo, ¿ya? Y si viene una cuestión puntual, temporal, específica, puede que algunas personas, uno podría decir, más sensibles o más activas o más influenciables por el medio, puede que estén siendo mucho más afectadas que otros, ¿ya? Y lo vemos en las noticias y eso. Lo otro que va a pasar es que, si bien hace poco no estamos incluyendo la categoría no binaria, cuando se le pregunta el sexo en los cuestionarios, la mayoría de las diferencias tenemos entre niños y niñas, sin embargo ya tenemos datos respecto de los que no se clasifican como niños y niñas, digamos, ¿sí? O como hombres y mujeres, ¿ya? Por lo tanto, ahí eso es algo que aún no sabemos qué pasa con las personas que no adscriben al sexo binario, ¿ya? Y bueno, lo que comentaba, ¿verdad? La conclusión que adelanté, necesariamente hay un vacío de conocimiento y no tenemos ninguna explicación consistente que nos diga a qué poder atribuir en distintos contextos, en distintas poblaciones, estas diferencias. Eso. Fui lo más rápido posible, perdón no sé si la rapidez o la información, la cantidad de información, pero traté de resumir básicamente un poco el estado de arte de esta línea de trabajo. Sí. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Atento a las preguntas. Sí, se entiende la cantidad de información de tu presentación en el marco de tu trabajo de investigación. De hecho, sin duda que trabajas temas muy interesantes, todos dan muchas ganas. Yo anoté aquí, tengo 2, 3 hojas con temas que observar desde la conceptualización inicial, que también ahí hace un avance importante, este cruce que hace sobre los autores, categorías y los distintos paradigmas me parece muy interesante. Y sin duda todo el tema del bienestar y las condiciones más estructurales los niveles de desarrollo y de ingreso de cada país, eso también es muy interesante. Ahí hay todo un debate que me dieron muchas ganas de comentar ahí sobre el tema de la multidimensionalidad de la pobreza, por ejemplo, porque algo he seguido el tema y veo que va a la par con los temas también de la concepción de pobreza. Creo que ahí hay mucho que conversar y en temas de infancia y adolescencia, que también me dan ganas de preguntarte temas más específicos, también hay un mundo de discusión particular, digamos, como donde además no tenemos avance, no hemos medido mucho el bienestar y no hemos estudiado mucho el bienestar en las variables de pobreza. Ahora recién estamos haciendo algunas tesis con niños en vulneración de derechos y por ahí podemos ir avanzando. Tampoco tenemos buenas mediciones de pobreza, así que también ahí es complicado. Pero bueno, ahí hay un mundo de temas. Y está el tema de sexo, género y bienestar, veo que también hay, que el tema central está súper interesante. Un comentario en relación un comentario a la pobreza y a la medición multidimensional de la pobreza. O sea, hay que pensar que o sea, este escenario se complica post-COVID, digamos, porque en definitiva las mediciones que teníamos de pobreza multidimensional o las maneras como, digamos, se explicaban esas diferencias, ahora van a cambiar. De hecho, en algunos países la desigualdad se acrecentó. Por ejemplo, piensen ustedes esos países en los cuales no han podido vacunar a la población, a la parte significativa de la población por el COVID. Por lo tanto, condiciones contextuales globales de pobreza o de condiciones de vida, etcétera, van a afectar de forma diferente la satisfacción entre uno y otro. Van a afectar también diferente a los niños, a las personas de distintas edades. Y tú mencionaste al paso, Jaime, este tema de niños, no sé si este del Sename o institucionalizado, pero obviamente tampoco tenemos mucho estudio en Chile. En otros países sí hay. Obviamente no da lo mismo los niños que viven en sus casas con su familia, en sus barrios, van a la escuela, ¿verdad? Que los niños que están en el sistema de protección social, ¿ya? Donde probablemente las brechas, las desigualdades y la discriminación, etcétera, ¿ya? Sean mucho mayores que en la población general o en la población que no está en esos contextos. ¿Ya? Sí. No, muy ¿Para qué hablar interesante. de poblaciones especiales, la gente en la cárcel, ¿verdad? Etcétera, ¿sí? Sí, y muy interesante ver esas variables, que avancemos en eso y lo que también dijiste al pasar de la capacidad de predicción que tienen las dimensiones más micro respecto a las dimensiones más macro, es súper interesante y daría para toda una discusión. Y respecto de los temas de sexo, género, mira, ahí hay varias cosas, porque hay una pregunta que apunta al tema más
del funcionamiento cerebral, pero justamente Benjamín se tuvo que retirar, así que no está ahora. Yo quisiera plantearte las preguntas que a mí me surgen, pero sé que no puedes responder, tenemos 6 minutos, pero hay temas que me gustaría dejar planteados. O tú eliges por dónde ahondar, Dale, pero dale. mira, me dan, primero respecto de la hipótesis que plantea, sistema homeostático, las variables psicológicas, las expectativas, me parece que ya tiene una inclinación, me da la impresión, por el nivel de desarrollo de cada una, pero me gustaría, si quiere opinar al respecto ahí. Otra, que quizás puedes ligarlo, es cómo entiendes tú el tema del cambio desde los datos, que es muy interesante además que hayas traído a colación los datos de 2012, me acuerdo de ese estudio el 2015, que lo complementaste con el 2012, y no me recuerdo si hablaste del 2018 con los datos últimos de la tercera ola, que también No, aparece me una la, me la psicología. salté, pero porque puse los del Fondesit, que son más actuales todavía. Perfecto, súper. Bien. Pero está claro que ahí aparece también, está reportado incluso internacionalmente. ¿Cómo explica este cambio del 2012 al 2015, al 2018, 2020? Muy interesante. Si puedes referir. Ya, Y déjame luego, hasta ahí, porque si no me voy a confundir. Déjame hasta ya, ahí, quiero responder esos dos puntos porque los tengo fritos. Ya, la primera respecto a la posición. Por ejemplo, en general, a ver, yo soy psicólogo, entonces hay un sesgo aquí, hay un sesgo de la profesión. Entonces, el tema, por ejemplo, si pensamos en bienestar material, los ingresos, que es una cuestión que además medimos, se mide, ¿verdad?, en el ISIC. En el ISIC se le pregunta a los niños, ¿verdad?, las condiciones de vida en su casa, si tienen cuarto propio, si tienen zapatos, si tienen computador, si tienen teléfono, si tienen elementos que son relevantes para la calidad de vida o para la satisfacción con la vida. Piénsenlo en simple, ¿verdad? Un adolescente sin un smartphone, ¿ya? Sin su teléfono celular, ¿verdad? Es un adolescente que está afectado, ¿ya?, en su satisfacción con la vida respecto de su compañero. Pero fíjense, no es por el hecho de tener o no tener, sino que además hay este fenómeno social, este efecto social, que si yo me comparo con otro. Entonces, la lógica que los demás todos tienen y yo no tengo, entonces obviamente estoy perjudicado. Si ninguno de nosotros tuviera smartphone, pensemos en Uganda, o sea, en un país muy pobre, no afectaría mayormente. Entonces, esa es la lógica que pasa con el ingreso, ¿sí? No es tanto el ingreso, es decir, cuánta plata tengo o no tengo, o cuántos bienes tengo o no tengo, sino que también al meter las variables sociales o las variables de comparación que van a generar esta desigualdad, pasa por la expectativa que tengo con respecto de los que los demás piensan de mí, de los que los demás esperan de mí, de lo que me diferencia de los otros, ¿ya? Y que obviamente si esa diferencia es en contra mía, yo voy a tener menores niveles de satisfacción, ¿ya? Entonces, en tema del ingreso, es la satisfacción con el ingreso, no es tanto el ingreso. Yo puedo ganar más, pero eso no me va a hacer más feliz. Pero si yo estoy más satisfecho con lo que gano, o lo que me parece que gano, es justo, proporcional, no genera diferencias con, no sé, el colega al lado que hace lo mismo que yo y gana entonces algo muy similar a lo que yo hago, o yo gano, probablemente no voy a sentirme mal, ¿sí? No voy a generar malestar. Sin embargo, si veo que al lado hay una persona, voy a poner un chiste político, digamos, pero un operador político que no tiene estudio, ¿ya?, y gana 4 veces más que yo, 5 veces más que yo, y está ahí porque es un apitutado del sistema, ¿ya? O está disfrutando las ganancias de algún beneficio de alguien, digamos, obviamente yo voy a sentirme muy mal, no importa lo que gane, yo esperaría ganar lo mismo o más que la otra persona, ¿ya? Entonces ahí, ojo con eso, es decir, las variables cognitivas, emocionales, sociales, las que he mencionado, van a matizar un poco en el grado en que voy a estar más satisfecho o menos satisfecho en un momento determinado, ¿sí? Ojo, en un momento determinado, porque además mi bienestar material no es siempre igual, va cambiando en el tiempo. Y ahí, entonces, sí importa el tema de los países, me pasa el otro tema del cambio. Chile hace 7 años, 10 años, 7 años, 5 años atrás, 2 años atrás, ha cambiado en su desarrollo. Es decir, ha ocurrido fenómenos económicos, sociales, estabilidad, etcétera, que hacen que uno podría explicar que estas brechas que estábamos observando se acrecentaran. Entonces, cuando de repente en 2012 no veíamos diferencia entre niños y niñas, después empezamos a ver, uno tendría que pensar que entonces hay variables del entorno que están siendo percibidas o procesadas, evaluadas o evaluadas, diría yo, fundamentalmente, de forma diferencial entre unos y otros. Y está afectando mucho más significativamente o negativamente a las niñas que a los niños, ¿ya? ¿Ok? Eso va a pasar, o sea, en la medida que aumenta la discriminación, aumenta la brecha, ¿sí?, en que trata de corregirse la desigualdad, pero no se corrige, ¿ya? Parece que ese factor, a mí me parece que es mucho más relevante eh,
que el estado actual, digamos, ¿sí? O sea, pues si uno toma esto como en perspectiva del año, probablemente va a encontrar, y vamos a encontrar a propósito de la pandemia, que los niveles de satisfacción con la vida en todos los grupos etarios van a disminuir, ¿ya? Pero obviamente estos niños que ya veíamos que la adolescencia decrecía, ahora entraron a un nivel mucho más bajo de satisfacción con la vida, entraron, digamos, en el periodo de pandemia, un niño que estaba en séptimo básico el año antepasado, ya entonces entró a octavo básico y ahora está en primero medio, ya entró en una trayectoria mucho más baja de satisfacción que un niño de hace 5 años atrás, ¿ya? O 6 años atrás. Por lo tanto, fenómenos con este tipo van a, yo diría, cambiar de forma significativa las trayectorias, ¿ya? Por eso es necesario estudiarlo ahora, en este momento, y tenemos, afortunadamente, tenemos los datos, y ahí Jaime Alfaro, ¿verdad? El responsable de que estemos metidos en estos temas. Afortunadamente tenemos los datos que nos permiten al menos hacer una comparación, y estamos además justo en este momento haciendo un estudio longitudinal, que por cierto hay muy poco, ¿ya? En el mundo, en este grupo 10, hay solo 3 países que están haciendo estudios longitudinales, ¿ya? Corea del Sur, España y Chile, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener información mucho más precisa respecto de este cambio, de lo que ha cambiado en este periodo, ¿sí? Porque tenemos mediciones antes, durante, y esperamos tener mediciones después, post pandemia, o por lo menos un seguimiento suficientemente largo que nos dé cuenta de este cambio. Entonces, realmente lo que está pasando es terrible, pero digamos, terrible en términos de que está afectando significativamente la calidad de vida, el bienestar, la satisfacción de las personas, ¿ya? Pero es fascinante desde el punto de vista de la lógica de la investigación, ¿verdad? Porque estamos viviendo un fenómeno que, como insisto, estamos sentados en primera fila en un cambio que va a ser paradigmático, yo creo, ¿sí? Yo creo que hay que verlo, hay que tener los ojos muy abiertos, digamos, para ver qué cambia y qué no cambia y hacia dónde cambia. Eso. Y perdón que me entusiasme, pero... Yo creo que sí, muchas gracias, Fernando, se nos acaba el tiempo. Lo otro que te iba a preguntar era sobre la interpretación que haces tú de la diferencia que hay por sexo con los datos del COVID, que acabo de subir a propósito al chat para todos el informe del estudio COVID, donde aparece así muy claramente la diferencia hombre-mujer, es impresionante. Primero aparece la baja del bienestar que tú te has señalado, aunque no son datos totalmente comparables, porque son de grupos de mayor edad, y aparece la diferencia de género, que hace mucho sentido con tu hipótesis homeostática, a mi modo de ver. Entonces, y ahí está la otra variable que es relevante, el tema de los afectos negativos en las niñas, ¿sí? Además, claro. Que en la lógica esta del balance afectivo, la brecha que va a haber entre emoción positiva y negativa va a ser más hacia la emoción negativa en el caso de la niña y un poco más positiva en el caso del niño. Por lo tanto, temores como el temor a contagiarme, el temor que tengo de morir o de que familias se contagien, va a afectar mucho más, emocionalmente hablando, digamos, a las mujeres que a los hombres. Por lo tanto, el COVID no es, digamos, el contexto no es procesado de la misma manera, emocionalmente al menos, por las mujeres que por los hombres. El tema de la vacunación, la seguridad que tengo en casa, en fin, en el trabajo, en el caso de los adultos, son variables totalmente consistentes. Además, con la idea de la pandemia como una restricción a ciertos espacios ecológicos más específicos que gatillan más ciertos procesos, donde el tema hombre-mujer puede tener particular relevancia. Entonces, bien, ahí como restricción por un lado y como variable que acrecenta la desigualdad. Piensa tú, quieres incorporar primero al trabajo, se están incorporando primero al trabajo. No es igual para las mujeres que para los hombres, ¿sí? No ha sido igual ni no va a ser igual en la pandemia, en términos de la responsabilidad que tienen en la casa, en términos de las condiciones que tienen para trabajar fuera de casa, la responsabilidad que tienen con los niños, ¿ya? Entonces, el contexto de pandemia, además, acrecentó niveles de desigualdad que son relevantes, ¿sí? Bien, creo que no tenemos más tiempo, definitivamente. Yo creo que el próximo año vamos a proponer de nuevo otro coloquio sobre el mismo tema. para continuar y ya vamos a estar más avanzados en estos temas, así que va a ser más rica la discusión. Así que lo asumo como compromiso muchas gracias a todas y todos por haber estado y haberse mantenido en esta presentación. Muchas gracias también, Javiera, por toda la coordinación y al doctorado en su conjunto por organizar estos coloquios. No sé si quiere agregar algo más, Javiera, para el cierre, Fernando. No, gracias a todos los que asistieron. Espero que no haya sido obligado. Bueno, está la presentación ahí. Me pueden escribir naturalmente, hacer preguntas y eso. Yo soy profesor de la facultad, por lo tanto, libre acceso a todo el mundo para consultarme.
seguimos naturalmente trabajando estos temas. Esto no es un tema puntual, ¿verdad? No es un estudio, sino que es una línea de trabajo que tenemos en el CEP, por lo tanto vamos a tener mucho más evidencia acumulada y en algún momento vamos a poder sistematizar mejor los datos chilenos en relación al resto del mundo. El PPT tú lo mandaste, lo vas a mandar, está, lo mando, sí, te lo mando, Javiera, y ustedes lo suben al portal, ¿vale? Sí. Lo hago enseguida. Y muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a todos, Andrés, Camila, Constanza, Katiuska, Luz, chao. Manuel. Que estén muy bien. Gracias por la invitación.